¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más nos encontramos por medio de este espacio llamado Principio de Vida. Nos encontramos para estudiar la lección número 2 de la escuela sabática. Esta es la lección para el día 12 de abril del 2025. Tiene como título el siguiente: el Génesis como fundamento. Recordemos que la lección de este trimestre trata temas proféticos y en este caso la lección nos lleva a analizar el libro de Génesis como un puntapié para la simbología bíblica. Vamos a estudiar este tópico en el transcurso de esta semana. Quiero poner en esta lección como un puntapié, digamos, para estudiar esta lección, el texto de memoria que está para memorizar en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 29. Y al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justamente es en el libro de Génesis donde se origina este símbolo del Hijo de Dios, del Mesías prometido. Quiero dejarte un texto como, imagínate que es un caramelo, un caramelo de miel, que lo pruebes y lo mastiques y los tengas en esta semana en tu pensamiento, que es Proverbios capítulo 29, el versículo 18. Un texto muy importante. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. En otra parte, en otra versión, dice: el pueblo perece, el pueblo será disipado, algo que no permanece. Es importantísimo tener en nuestra iglesia el sentido profético y las razones por las cuales nosotros nos congregamos. Estamos acá justamente por el cumplimiento de una profecía y vamos pisando peldaños de la profecía hasta el fin del tiempo, hasta la segunda venida de Cristo. Antes de iniciar esta lección, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Dios eterno, Padre Santo, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestros pecados. Disipa, Señor, de nuestra mente todo pensamiento, toda angustia, todo deseo mundano que nos aparte de ti. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, danos tu espíritu para que tu palabra penetre nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a entenderla y a orar conforme a ella. Danos, Señor, agua de vida que necesitamos para seguir adelante en esta lucha, en este mundo. Danos consolación, Señor. Esto te pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Esto es Principio de Vida. Bien, vamos a partir de lo que dice al final del día viernes, un comentario que he dejado separado para que lo analicemos como una introducción. El autor de la lección puso: la Biblia es el registro de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia. En consecuencia, el estudio de las interacciones milenarias allí registradas resulta muy instructivo acerca del carácter coherente de Dios. A veces, sin embargo, los cristianos se quejan de que están cansados de oír siempre lo mismo. Por ejemplo, quizás tenemos que pensar que ya hemos oído nuestro mensaje profético distintivo y no tenemos nada nuevo que aprender de él.
el hecho de que nuestro mensaje sea invariable y coherente no significa que sea simplista o poco desafiante. Por el contrario, cuando se estudia la información proveniente de un Dios infinito, se cae pronto en la cuenta de que sus temas son inagotables. Queridos, yo soy estudioso de la Biblia. No es que me mato estudiando, últimamente trato más bien de entender, más que saber, de entender la información que que el Señor me fue enseñando. Yo estudio las profecías desde el año 2008. Queridos, 17 años después, estudié todas las profecías. 17 años después, puedo decir, de mi humilde opinión, que no sé nada. Cada vez que estudio las profecías, cada vez que vuelvo a estudiar las profecías que ya estudié, descubro nuevas cosas, nuevas verdades, nuevos matices que antes no la había entendido o no las había captado. Queridos, pensar que la palabra profética pasa de moda es algo que el enemigo siembra para dispersar, para disipar al pueblo de Dios. La iglesia adventista es una iglesia profética y eso lo vamos a repetir incansablemente en todos estos estudios de escuela sabática. Es una iglesia profética. Les cuento de mi experiencia. Lo que uno estudia, ni bien entra al Evangelio, son los mensajes mal llamados cristocéntricos, las parábolas sobre todo. Luego, cuando uno empieza a buscar más, estudia las profecías, estudia Daniel, Apocalipsis, estudia los símbolos del santuario, estudia las fiestas solemnes, etc. Pero cuando uno con esa información retoma a las enseñanzas de Jesús, encuentra un mundo completamente diferente y profundo. De manera que, por ejemplo, las parábolas son extremadamente proféticas. Son lecciones espirituales expresadas en símbolos, una comparación de algo cotidiano para enseñar algo espiritual. Las profecías tienen un sistema similar, solo que por símbolos. A veces por símbolos comprensibles fácilmente y otros que necesitan la comparación de texto. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? La Biblia es el registro de la interacción, es inamovible la interacción. Lo que Dios dijo, eso se cumple, que lo dijo el Señor Jesucristo. Es imposible que la palabra de Dios sea quebrantada. Pero en ese análisis, en ese transcurso de decodificar lo que Dios quiso decir con la profecía, que nos va a llevar toda la Biblia, en ese transcurso es en lo que uno aprende, que cada vez sabe menos, que cada vez aprende algo más por gracia y te fortalece de aquello sencillito que el Señor nos ha expresado por su palabra. No robarás. ¿Qué tiene difícil entender eso? Bueno, pero llegar a vencer esa tentación te ayuda la comunión que uno tiene con Dios. Y la comunión con Dios es a través de la oración y de oír la voz de Dios, que es a través de su palabra. La palabra profética también es inspirada. Debemos creerla y no menospreciarla. Dice en el inicio de la lección de escuela sabática, queridos, dice el comentario que uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. Es decir, que si usted va al Nuevo Testamento y lee profecías y no usa el Antiguo Testamento, no la va a poder entender. Es más, la va a malinterpretar. En muchos casos les va a dar miedo o temor, como yo conté un ejemplo en la lección anterior. En el caso del Apocalipsis, por ejemplo, Juan asume que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Queridos, el libro de Apocalipsis es imposible entenderlo si no es a la luz del Antiguo Testamento. La mayoría de los libros convergen
de una o de otra manera en el libro de Apocalipsis. Eso quiere decir que hay que esforzarse un poquito más en entender Apocalipsis, que, valga la redundancia, significa revelación. Pero hay un mensaje especial para la iglesia de Dios en cada tiempo. Y nosotros somos el séptimo periodo. Y hay un mensaje especial para esta iglesia por sobre todas las cosas. Bien, vamos a iniciar en el recorrido del estudio de esta semana. ¿Qué simbología o qué tipología encontramos en el libro de Génesis respecto a las profecías que se encuentran, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis? Dice la lección del día domingo, el principio de la primera mención. Algo interesante, que el libro de Génesis, donde introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en el resto de la Biblia. Claro, en el libro de Génesis encontramos la creación y encontramos en el tercer capítulo la caída y el origen del mal, del dolor en el mundo. De ese hecho, que si uno lo lee, lo analiza por primera vez en profundidad, pero la Biblia se explaya y se especifica de qué pasó, cómo es que fueron tentados nuestros padres. Por ejemplo, esa profecía que el Señor dijo de la descendencia de la iglesia y la descendencia de la serpiente llega hasta el final de las páginas del libro de Apocalipsis. Debemos entender, hermanos, que lo que Dios dijo en un principio tiene coherencia con lo que dijo al final de la revelación. Génesis fue escrito 1600 años aproximadamente antes de Cristo, 1500 y casi 100, o sea, en un periodo de 1600 años separa Génesis de lo que fue la revelación de Apocalipsis, y el mensaje perdura, el mensaje es el mismo. La palabra de Dios es inmutable. Sécase la hierba y se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Debemos entender algo. Aquí ustedes pueden ver los versículos de Isaías 47 y 8, Malaquías 3, 6, Hebreos 13, 8, textos conocidos, pero debemos entender algo. Así como el Señor es inmutable, como dice Hebreo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra también es inmutable, de manera que entendemos por qué el Señor Jesús dijo, es imposible que la palabra sea quebrantada. Es imposible que la palabra sea quebrantada. La palabra punta a punta nos habla de la verdad divina. Gran parte del mundo moderno habla de veracidad y no de verdad. Cuando uno dice algo, esta es la verdad, hay un título. Sobre todo en el mundo, el mundo teológico. Ese es fundamentalista. Cuando uno asume que la Biblia dice tal cosa, te acusan de fundamentalismo. Ahora solamente se debe exponer lo que uno cree como una opción, no como una verdad en sí, tal cual no es así en la Biblia. En el mundo se supone que la verdad es algo que puede cambiar con el tiempo. En algunos casos el concepto mismo de verdad es visto como con suspicacia. Ese tan mencionado en el mundo moderno, bueno, los tiempos de hoy son distintos, los tiempos aquellos eran tiempos antiguos. La cultura de hoy es distinta y entonces el mensaje se debe adaptar a la cultura. No, Señor, no, querido. ¿Qué dice el sabio Salomón? Lo mismo que es hoy, eso ya fue y eso será. Las modas cambian, pero no es algo que no haya sucedido. Pero la palabra de Dios siempre tiene el mismo punto, la misma verdad, no cambia. Sin embargo, cuando Dios establece la verdad, no cambia de opinión. Una vez que comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos contar con que las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico no cambian de significado, sino que por el contrario arrojan más luz acerca de ese significado. Puse el ejemplo de la caída.
Y en el Nuevo Testamento encontramos más luz de qué es lo que pasó en la caída, por qué pecó Eva, cómo fue tentada. Sigue diciendo el comentador. Por lo tanto, al estudiar la profecía tiene mucho sentido comprender adecuadamente el libro de Génesis, donde se explica por primera vez muchos conceptos clave que luego servirán al explorar el resto de la Biblia. ¿Qué tan importante es, hermano, entender el mensaje profético? ¿Qué tan importante es? Vamos a ver lo que el Señor decía de aquellos que se denominan cristianos, pero que no aprecian el mensaje profético. Dice en el libro de Lucas, el capítulo 12, esto también está en Mateo, pero vamos a leerlo en Lucas. El capítulo 12, el versículo 55 y 56 dice lo siguiente. Leemos del 54. Y decía también a las gentes, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y es así. 55. Y cuando sopla el austro, decís, habrá calor, y lo hay. Fíjense cómo le llama el Señor a las gentes. Hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y la tierra, y no reconocéis este tiempo. En Mateo, por ejemplo, dice, ¿no reconocéis las señales de los tiempos? Los cristianos de esa época no reconocían las señales que se le estaba dando claramente de que Jesucristo era el Mesías. Todo el Antiguo Testamento profetizaba que Jesucristo era el Mesías. O sea, en la primera vez que Cristo vino, el pueblo no entendió sus señales, las señales de los tiempos, porque se apartaron de la enseñanza profética. A ver, ¿será que en la segunda venida, que tan pronta está, la iglesia del tiempo del fin deja de lado la enseñanza profética? ¿Va a reconocer los tiempos y las señales de los tiempos que la están atravesando? No la van a reconocer. Y muchos hermanos, por no comprender la palabra profética, se apartan de la fe. U otros cometen severos errores adentro de la iglesia y la misión que tiene la iglesia como portadora de la verdad. En el capítulo, vamos a leer la lección del día lunes, la comprensión del amor de Dios. Una tipología, un simbolismo acá. Esto también ocurrió con Moisés. No lo voy a leer al texto. Abraham había recibido la promesa de que iba a tener su hijo ya en viejo. Tuvo su hijo y dice que amaba a su hijo. Y Dios le hace una prueba para ver si Abraham amaba más a su hijo o al propio Dios que le había dado el hijo siendo viejo. Imagínense, Abraham era viejo, era su único heredero, su hijo amado, nacido de la promesa, podría haber sido todo para él, como muchas veces puede pasarnos a nosotros. Sobrevalorar a los hijos por sobre de Dios, lo cual es un error. Bueno, ¿qué cuenta la historia? Que cuando ellos iban en el camino, Isaac le preguntó, ¿y a dónde está el cordero del sacrificio? Lo parafraseo, hermano. Y Abraham dijo, Dios proveerá, con fe. Ahora, cuando él llevó e hizo el altar para hacer el sacrificio y puso a su hijo, a su único hijo, sobre del altar, no dice que Abraham miraba para todos lados, viendo si qué pasaba. No dice eso la Escritura. Abraham tomó el cuchillo y cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, vino el ángel y lo frenó. Luego apareció un carnero. ¿Saben por qué Abraham se le llama padre de la fe? Miren la fe que tenía Abraham. Incluso a entregar su hijo en obediencia a Dios. ¿Saben por qué Abraham dio a su hijo, iba a matar a su hijo? Lo dice Hebreos. Abraham iba a matar a su hijo por obediencia a Dios, pero además había algo. Y eso es importantísimo, hermano. Nosotros tenemos que saber
claramente en qué creemos. Sobre todo en los temas tan importante, tan fundamental, es la cuestión del estado de los muertos. Fíjense en Hebreos capítulo 11, nos dice por qué Abraham iba a ofrecer a Isaac. Hebreos 11, versículo 17, dice, por fe, miren, ¿por qué obró de esa manera Abraham? Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas. Y habiendo dicho, en Isaac te será llamada simiente. Por un lado, Abraham creía que Dios, a través de ese hijo que le nació siendo viejo, iba a tener una simiente. Él sabía que la simiente iba a estar. Creía. Y esas palabras, te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena de la mar, es una profecía. Abraham creyó en la palabra profética. Y como creyó y tenía fe, fíjense qué creía Abraham que iba a pasar. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. ¿Figura de qué era esto? Abraham ofreció a su hijo porque creía en la promesa de la resurrección. Él creía que él lo mataba a su hijo y Dios le iba a resucitar ese hijo, porque de ese hijo venía la promesa de la simiente. Miren lo que hizo Abraham, porque creyó a la palabra profética. El Señor no permitió que Abraham pasase ese gran dolor de él tener que matarlo a su hijo. Ahora, hermanos, ¿qué pasó con Dios? Dios entregó a su hijo de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su hijo único en su género, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Él entregó a su hijo para salvar al hombre. Era necesario que él cargase todos los pecados para poder ser una víctima, un sacrificio, una propiciación útil por los pecados de toda la humanidad. Recordemos, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8, en esto se magnifica, me gusta esa traducción, en esto se magnifica el amor de Dios, que aún siendo enemigos, Cristo se entregó por nosotros. Hay otra tipología, otro simbolismo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel comete semejante pecado de idolatría delante de la presencia de Dios, y Moisés baja, quiebra las tablas del pacto, después Dios divide, hay una mortandad allí, y Dios le dice a Moisés, te daré ahora a ti una nación mejor que esta. Le hizo un ofrecimiento. Y Moisés dice, no, si los matas a ellos, ¿qué van a decir los egipcios? Los sacado de ahí para matarlos acá. Mátame a mí también. Ráeme ahora del libro que tú has escrito. Y que Jehová Dios le responde, al que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Y Dios perdona al pueblo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Moisés se puso en el lugar de Cristo, en el lugar de mediador. Dios hizo producir en Moisés un sentimiento semejante al de Cristo al ofrecerse por la humanidad. Estamos hablando de una tipología que está en el libro de Éxodo, no en Génesis, pero pongo este ejemplo. Acá Abraham pudo experimentar lo que Dios como Padre experimentó al ofrecer a su único hijo por los pecados de toda la humanidad. Dice en la lección del día martes, con esto ya hemos resumido bastante la lección del día martes, ¿dónde está el cordero? Cuando dijo Isaac en Génesis capítulo 22, el versículo 7 y 8, ¿a dónde está el cordero? Dice en esa expresión, quizás esa pregunta, ¿y a dónde está el cordero? ¿Quién hará justicia por nosotros? Eso la contestó Juan en el capítulo 1 de su libro, que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la aplicación de este pasaje. ¿A dónde está el Cordero?
Juan nos dice, aquí está, este es el Cordero. Vemos la primera mención de un Cordero en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, lo que estábamos mencionando. Daría la impresión de que Juan el Bautista estuviese respondiendo la pregunta de Isaac en un escenario que no podría ser más apropiado. Los pecadores se arrepienten y se sumergen en el agua del bautismo, que simboliza la muerte del pecador y el comienzo de una nueva vida. En este contexto, Jesús, el Cordero de Dios, aparece súbitamente y según el relato de Mateo, los cielos se abren para anunciarlo. Se escucha la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. En el caso de Abraham e Isaac, la voz del ángel del Señor anuncia también desde el cielo la solución divina para el problema de ellos. En ese momento en que aparece el Cordero enviado del cielo, sustituto de Isaac. Vamos a reflexionar sobre esta pregunta que está al final del día martes. ¿Por qué es fundamental para nuestra salvación saber que Jesús es nuestro sustituto? La pregunta es, ¿desde cuándo Jesús es nuestro sustituto? ¿Desde que yo lo acepté? ¿Desde que yo me bauticé? ¿Desde que yo realmente me convertí? ¿Desde cuándo es mi sustituto? Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 6, del versículo 8. Dice, vamos a prestar atención a la segunda mitad del versículo. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Cuándo Cristo se ofreció para ser nuestra salvación? Desde el principio del mundo. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho, el día que de él comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás? Y ustedes ven el relato, Adán y Eva no se murieron inmediatamente, pero sí hubo una muerte. Porque esas pieles con las que Dios vistió y descubrió la desnudez, el pecado de Adán y Eva, era de un cordero. Adán mismo tuvo que sacrificar un cordero. Y Dios le habrá dicho cómo se sacrificaba, cómo se mataba un animal. Jamás había muerto nada, ni siquiera una flor, ni siquiera un pajarito. En el Edén no existía la muerte. Habrán llorado amargamente los dos al ver cómo al frotar algo filoso en el cuello del animalito brotaba sangre y el animalito moría. Después Dios le hizo vestiduras con pieles de cordero. Es el símbolo y es el ofrecimiento del Cordero. Heme aquí, como Cordero que quita el pecado del mundo. La lección del día miércoles, la muerte. Quizás el aspecto más cruel de vivir en este mundo separado de su Creador sea la forma en que la muerte acecha en el trasfondo de cada vida, lista para atacar en cualquier momento. Es la paga del pecado, la consecuencia de habernos desconectado de nuestro Creador. La única fuente de vida del universo como tal, el pecado desempeña un papel fundamental en la profecía bíblica, tanto por su realidad como lo que es aún más importante por su solución, que solo se encuentra en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Tanto la primera mención de la muerte en la Biblia como la primera aparición arrojan luz sobre este tema fundamental de la profecía, ya que nos ayudan a comprender la gravedad del problema del pecado y aportan importantes herramientas para entender la solución divina para el problema. La profecía, hermano, carga información incluso de la muerte. La palabra profética dice que cuando Cristo venga por segunda vez y toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y en un abrir y cerrar de ojos serán transformados. Eso es profecía y es un pilar de nuestra fe, la esperanza de la resurrección. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 15,
al 17, lo que mencionábamos hace un instante, el Señor le había dicho a ellos que si comían de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No morirás, no morirás. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 15 al 19, nos relata de la solución, cómo entró la muerte al mundo y de la futura solución. Lo leamos. 1 Corintios, en el capítulo 15, el versículo 15 al 19. Dice así: y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Cristo es la solución a la muerte. Él es la llave que abre esa puerta que nosotros teníamos cerrada por causa del pecado. Y la Biblia habla de muchos textos acerca de la consolación respecto a la muerte y la postura nuestra respecto a la muerte. Hay alguien que dijo, lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Sí tiene solución. La vida en Cristo sí tiene solución la muerte. Fíjense, la fe de Abraham lo llevó a sacrificar lo más preciado que tenía en esta tierra, que era su hijo. La fe en la resurrección, la fe en la palabra profética de una descendencia. Nosotros también debemos creer. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 5, el versículo 1. Dice lo siguiente: porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, o en otra versión dice se desmorona, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Algunas personas que están pasando enfermedades o con un familiar enfermo deben tener fe y creer que si la casa terrestre, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios una promesa, un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Dice el comentario de la lección al final del día miércoles: piensa en Jesús, el justo asesinado por el injusto, como en el caso de Abel. ¿Qué muerte pudo ser más injusta que la de Cristo? ¿Qué otros paralelismos podremos encontrar entre la muerte de Abel y la de Cristo en la cruz? ¿Cómo puede ayudarnos la naturaleza de la muerte de Abel a entender por qué Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro y lo que Dios nos ofrece en él? Caín mató a Abel porque el sacrificio de Abel halló gracia delante de Dios. Se indignó, se llenó de ira y cometió el primer homicidio de la historia. Ahora, eso también es una profecía de la descendencia de la mujer y la de simiente de la serpiente. Los que quieren hacer la voluntad de Dios y los que quieren hacer la voluntad de los hombres. A Cristo, hacer la voluntad de Dios lo llevó hacia la muerte. Cuando Jesús declaraba las verdades, les decía a los fariseos: ¿por cuáles buenas obras me quieren matar? Es decir, los fariseos desarrollaban un ejercicio de la fe en base a pensamientos mundanales. Cristo no. Él decía: yo veo las cosas que el Padre hace y esas mismas yo hago. Cristo cumplió el mismo simbolismo que Abel, que justo Abel. A la lección del día jueves, y vamos a ir terminando,
esta lección de los símbolos que encontramos en Génesis. Antes, si te gusta el contenido, hermano, de esta lección, no olvides hacer algo tan sencillo para colaborar con la prédica del mensaje de Dios. Darle like y suscríbete. Es algo fácil de hacer, es algo gratis, es un mínimo de colaboración que te pido del otro lado. Aparte de este mensaje que te voy a estar dejando acá, en el comentario del video vas a encontrar un enlace de una profecía que te sugiero que estudies. Recordemos, la vez pasada yo les comenté, el estudio de la escuela sabática es algo escueto, es algo que queda corto, no es todo. Debemos profundizar aún más el estudio de la palabra de Dios, sobre todo aquellos que enseñan las lecciones de escuela sabática, porque al tener una gran estructura, ser un cristiano completo, vamos a ser más útiles en nuestra lección, en las preguntas que se nos planteen, en los estudios bíblicos que puedan surgir, en las dudas de nuestra vida. Vamos a ser más útiles y más prácticos. Cuán buena es la palabra a su tiempo, dice el sabio Salomón. Vamos a ir a la lección del día jueves, la serpiente. La adoración es un tema clave en Apocalipsis. El autor y promotor de los falsos sistemas de culto es identificado como el dragón. En Apocalipsis capítulo 12, cuando es echado del cielo a la tierra, el ángel dijo, el cual engaña al mundo entero. Y eso es lo que hace hoy en día el dragón, el mentiroso Satanás, el calumniador diablo, el opositor. Engaña al mundo entero. Ese querubín que se presentó, ese querubín caído que se presentó en el jardín del Edén, se presentó como la serpiente antigua para poder engañar a Eva. Nosotros encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, el relato de cuando Eva es engañada. Y acá nosotros encontramos cómo Eva fue envuelta en transgresión. Dice en 2 de Corintios, por ejemplo, vamos a leer 2 de Corintios, vale la pena tener este pasaje a mano. ¿Cómo Eva fue envuelta en transgresión? 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 3. Dice, mas temo, Pablo le habla a la iglesia, que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Fíjense cómo engañó la serpiente. Primero, por medio de su astucia, y la envolvió por medio de los sentidos. Así, el apóstol Pablo también tiene temor de que la iglesia sea envuelta por medio de los sentidos. Dice también, respecto a este punto, en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 13, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. El versículo 14, y Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Por medio de los sentidos, Satanás engañó a Eva. Y acá un simbolismo. Satanás, el dragón, la serpiente antigua, Eva, la mujer. Pablo tiene temor de que esa iglesia sea engañada por medio de los sentidos. Acá tenemos una infinidad, hermanos. Haríamos 2 horas de este versículo, pero básicamente quiero dejarle estos 2 pensamientos. El apóstol Pablo enseñaba cómo debe ser el culto en la iglesia, el culto racional, un culto ordenado, toque suave de música, todo lo que ennoblezca, lo que fortalezca la fe, la verdad.
no por medio de los sentidos. Si usted busca un cristianismo que sea por medio de los sentidos, se está exponiendo a ser engañado por la serpiente, y eso lo vemos muy, muy presente en las iglesias evangélicas, que buscan por medio de la pompa, por medio del ruido, por medio del sensacionalismo, llenar, y se llenan. La gente va por los sentidos, no por la verdad. Usted va a otro tipo de iglesia y encuentra majestuosas estatuas, pomposas construcciones, y quieren cautivar por medio de los sentidos a los feligreses. Ojo con los sentidos, ojo con los cultos basados en los sentidos, porque Satanás es experto en hacernos extraviar por medio de los sentidos. Ahora, ustedes ven que la palabra de Dios no culpa a Eva de la caída, sino que lo culpa como responsable a Adán. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Ustedes pueden leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Cómo fue envuelta en transgresión? Bueno, alguien lo dijo. Me acuerdo que esto lo aprendí, capaz este hermano lo aprendió de otra persona, de un hermano anciano de iglesia. Eva fue envuelta por los sentidos y Satanás le tocó los 5 sentidos. Ella vio que el fruto era bueno, codiciable. Ella prestó su oído, el sentido de la audición, a la voz de la serpiente. Vio, codició, probó, degustó, tocó. Por medio de las 5 avenidas que van directo al alma. La serpiente engañó a Eva por medio del habla, por medio de la audición, el tacto, el gusto y la vista. Así Satanás busca engañarnos de manera individual, busca engañarnos de manera grupal. Entonces, ojo, hermanos, uno va a la iglesia, sí, se conoce personas, se hace amigo, pero nos hacemos amigos porque tenemos un amigo en común, y es Cristo Jesús. Primero soy amigo de Cristo, busco imitar a Cristo. No es que soy amigo de mi hermano y busco imitar a mi hermano, o tengo un modelo, un pastor, o un anciano, o una hermana, o voy porque me lleva mi marido, porque me lleva mi mujer, o me lleva mi papá o mi mamá. No, querido. Usted va a la iglesia porque busca permanecer en el camino de la santificación, porque busca conocer más acerca de ese Cordero que fue inmolado. Cuando usted hace al revés y pone su cristianismo en las personas falibles, está en un gran compromiso su vida espiritual. El hombre cae, las personas caen, las personas engañan. Misterioso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jehová. Yo que escudriño los riñones, los corazones y los pensamientos. Engañoso es el corazón. Maldito el hombre que se fía en otro hombre. ¿No se caerán 2 ciegos en un mismo pozo? Entonces, nosotros vamos a la iglesia con todos nuestros defectos. El otro va con todos sus defectos, pero a un punto en común, a buscar la verdad que es en Cristo Jesús. Los cultos, amigueros, reuniones sociales, eso es lo que más se ve. Lamentablemente, hermanos, tengo que confesar eso. En nuestros cultos, uno dice, hermanos, nos juntemos a estudiar la palabra de Dios, estudiamos una profecía, a ver qué les interesa. ¿Cuánto van? No va ninguno. Hermanos, nos juntemos porque cumple años la Pepita. Van todos. Y puntual. Y no están apurados. ¿Cómo hizo el Señor? ¿Cómo hizo Satanás para engañar por los sentidos a su pueblo? ¿Cómo logró dispersar, disipar? El pueblo sin profecía se desenfrena. Eso dice la palabra de Dios. Debemos revertir, hermanos, esa situación. Vamos a ir terminando la lección. Hay 2 relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo entero. Uno de ellos se encuentra en Génesis y tuvo lugar cuando solo existían 2 personas. El otro está en Apocalipsis capítulo 12,
el dragón, y en Apocalipsis 13, donde está esa maquinaria de engaño político-religioso que es la bestia. Es el símbolo de la Iglesia Católica Romana, donde Satanás es identificado como quien engaña al mundo entero. Otorga poder a la bestia que subía del mar y lleva a toda la tierra a adorarla. Uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto. El carácter y la palabra de Dios no cambian, como tampoco lo hacen las ambiciones del diablo. ¿Qué decía Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? Está en guerra, no pudo destruir a la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué decía Apocalipsis 12, si no me equivoco, el versículo 8? Ha descendido, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el pueblo de Dios, cuando debería estar estudiando la palabra profética más segura, la revelación que es para siempre, para que guarden las cosas en ella escrita, el pueblo de Dios ha hecho de la iglesia del Señor un convento de algarabía, ha hecho de la iglesia del Señor un centro de jubilados, un club social. Debemos revertir esa visión, hermanos, esa visión de iglesia que muchos tienen. Por haber dejado de lado las profecías es que pasan estas cosas. No estoy acusando a nadie, solo estoy exponiendo lo que la Biblia enseña respecto a la misión de la iglesia. Dios nos ha prometido sabiduría y discernimiento. Está en Santiago capítulo 1, versículo 5. Que pida sabiduría, pero pida con fe, sin dudar. Y Dios da rica y abundantemente a todos que le piden. Clama a mí, cosa oculta la cual tú no conoces, dice en el libro de Proverbios. Debemos clamar, Señor, enséñame. Leo algo, no tengo que pasar de largo. No, hay un mensaje de Dios ahí para ti. Léelo, entiéndelo, ponlo en práctica. Pues, queridos, vamos a ir cerrando esta lección de escuela sabática. Quiero leer esto para terminar. Preguntas para dialogar. Dice: las escrituras nunca dejan de aportar nueva información, en eso estamos de acuerdo, y nuevos conocimientos. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio entre el deseo de crecer constantemente en nuestra comprensión de la revelación y la importancia de permanecer anclados en las verdades que ya nos han sido reveladas? Claro, porque hay muchos que quieren saber más y van por el camino de la novedad. No hay nada nuevo, queridos. Sí podemos comprender, sí podemos reafirmar, sí podemos saber ataque y defensa de ciertos puntos y tener argumentos más sólidos y cada vez más fuertes para defender esa verdad. No debemos estudiar para finalmente menoscabar e ir depreciando aquello que hemos aprendido. Las verdades que han sido reveladas, sobre todo las profecías que ya se han cumplido, ya están cumplidas. No busquemos otro cumplimiento porque será un error. ¿Cómo debe responder la iglesia a las nuevas interpretaciones de la profecía? Bien, cuando viene alguien te pregunta, te propone algo, ¿a dónde está escrito, hermano? ¿A dónde está escrito? Muy linda teoría, ¿a dónde está escrito? Con un escrito está. No que a mí se me ocurre, no que cita de aquí, que cita de allá. No. La Biblia. ¿A dónde está escrito? En el contexto. Que la comparación de texto no dé error. Y no tenga miedo de poner nada a prueba, ¿no? El que tiene miedo de poner algo a prueba es porque no está seguro de la verdad que supuestamente ha creído. Pero la persona que ha entendido, que se ha afirmado en la palabra de Dios, no tiene temor alguno. Ahora, debemos ser precavidos.
El sabio Salomón decía, en la multitud de consejos está la sabiduría. A usted se le presenta una nueva teoría, a usted le suena muy linda, le suena interesante. Bueno, vaya y pregunte a los hermanos de experiencia. Si hay algún pastor de experiencia, vaya y pregunte. Vea qué es lo que cree la iglesia respecto a ese punto y recién tome algo como cierto, como verdadero. Bien. Querido, me despido. Quiero dejarte el último pensamiento, que lo unamos así. Pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Sí? Y el apóstol Pablo en Corintios dice, si la trompeta no diera un sonido certero, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, si la palabra profética no da un toque certero, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, hermanos, es un llamado a estudiar la Biblia, es un llamado a estudiar las profecías, a entender las verdades en el contexto profético que estamos viviendo y a ser prudentes. Queridos, esto una vez más, para la gloria de Dios, fue Principio de Vida. Hasta la próxima.